Este pasaje, hermanos, que acabamos de leer es conocido como el segundo canto del siervo. En total se conocen como 4 cantos del siervo. El más conocido es el cuarto canto, que contiene Isaías capítulo 53, que empieza desde el 52. Y si recuerdan, hermanos, la última vez que pude estar con ustedes, vimos parte del primer canto. En ese primer canto vimos cómo el Padre habla y predica acerca de su Hijo, diciéndonos: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Ese siervo que fue llamado por Dios, ese siervo que fue escogido por Dios, ese siervo que fue lleno del Espíritu de Dios, ese siervo que es el deleite de Dios sobre todos los siervos y que fue comisionado con una misión especial que alcanzaba no solamente a Israel, sino a todas las naciones. Vimos en aquella ocasión que este concepto, esta idea del siervo, aplica a distintas personas. Este título es un título de honor. Un título de honor de alguien que es llamado por Dios a una misión especial y particularmente para bendición de su pueblo. Por eso es que dijimos, ¿se acuerdan aquel diagrama piramidal que presentamos? Que en la base estaban aquellos siervos que son los líderes de todas las naciones. Independientemente si sean estos cristianos o no, ellos sirven a los propósitos y a los planes de Dios. Pero en este segundo peldaño de esta pirámide, dijimos que estaban aquellos siervos, por así decirlo, especiales. Siervos que Dios llama para una misión especial dirigidos a su pueblo del pacto. Y ahí teníamos a los profetas, algunos reyes, teníamos algunos sacerdotes del Antiguo Testamento, a los apóstoles, hoy en día a los pastores, que Dios llama, comisiona, llena de su espíritu, los llena de dones para bendición de su pueblo del pacto, para Israel en el Antiguo Testamento y para su iglesia el día de hoy. Pero dijimos, hermanos, que en la punta de esta pirámide solamente cabe un siervo, que es el siervo ideal, ese ejemplo perfecto al cual todos los demás siervos debieran imitar. Y este siervo es única y exclusivamente nuestro Señor Jesucristo, el único que cumple perfectamente y a cabalidad la voluntad de Dios, y que por eso Dios se deleita en él. Y cuando él fue bautizado en esta tierra, se oyó aquella voz cumpliendo estas profecías que encontramos en el primer canto, cuando dice, se escuchó aquella voz, ¿verdad? Este es mi siervo amado, en el cual tengo mi deleite, en el cual tengo mi complacencia. Ahí se muestra la aprobación de este siervo ideal, este siervo esperado, este siervo escogido. Y así es como he titulado, hermanos, este sermón de esta tarde, el siervo escogido, que veremos en 3 partes. Primero veremos que este siervo fue escogido para salvar a las naciones, a los gentiles. Pero también veremos en segundo lugar este siervo que fue escogido para restaurar a Israel. Y en tercer lugar veremos que este siervo fue escogido para confiar en Dios y ser recompensado. Veremos por qué era necesario que este siervo pusiera toda su confianza en Dios y como premio a todo esto, él sería grandemente recompensado. Así es que iniciemos, hermanos, con este siervo que fue escogido para salvar a las naciones.
El canto, hermanos, inicia con un mensaje del siervo a las naciones. Si me acompañan, fíjense cómo inicia ahí el versículo 1 del capítulo 49. Jesucristo, el siervo ideal, hablando, dirigiéndose a las naciones y diciendo: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Este es el alcance de la misión del siervo, una misión universal. Nos recuerda ese primer canto, cuando el Padre había dicho de su Hijo que Él traería justicia a las naciones y que las costas esperarían su ley, diciendo de Él: te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Este había sido el testimonio que el Padre había dado acerca de su Hijo. En el primer canto teníamos al Padre predicando acerca de su Hijo, diciendo: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Pero ahora es el siervo el que le habla a las naciones y les dice: óiganme, costas, y escuchen, pueblos lejanos. El Hijo predica. El Hijo predica la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra predicada que las naciones vendrían a Él. Es a través del mensaje del Evangelio, es a través de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Pues ese Evangelio nos habla acerca de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión al cielo, de su intercesión y del juicio que vendrá. Y esto es lo que el Hijo vino a predicar. Aquí tenemos al Hijo de Dios, a este siervo, como este profeta que viene a traer la palabra de Dios, que viene a traer amonestación, que viene a traer exhortación, que viene a traer consuelo, que viene a traer salvación, que viene a traer juicio. Aquí se recalca, hermanos, la palabra predicada. Esta salvación que no sería solamente para judíos, sino también para gentiles. Así lo dijo Él en Marcos 16:15. Si pueden buscarlo, hermanos, Marcos 16:15. Veamos cómo este alcance era a los gentiles también. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahí estaba el Hijo de Dios comisionando a los discípulos para ir y cumplir las profecías que ya se hablaban acerca de Él, para cumplir la misión de ir y predicar el Evangelio a aquellos costas, a aquellos pueblos lejanos. Y los apóstoles, obedeciendo al mandato de este siervo, en Hechos 11:1 dice: los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, cumpliéndose las profecías que ya se hablaban acerca de la bendición a los gentiles a través de la palabra predicada. Porque recordemos, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué importante es que la palabra sea predicada. Esta palabra que vendría a traer luz a los ciegos, vista a los ciegos, vendría a traer vida a los muertos, salud a los enfermos. ¿Recuerdan, hermanos, por qué las naciones por qué Isaías dice que las naciones están ciegas? ¿Por qué las naciones se han vuelto vanas y menos que nada?
El profeta Isaías dice que las naciones, los gentiles, se han vuelto así porque se han entregado a la idolatría. Los ídolos en el libro del profeta Isaías se les dice que tienen ojos y no ven, boca y no hablan, pies y no andan, tienen que llevarlos. Se les dice que son inútiles y como menos que nada. Y así se vuelven todos aquellos que adoran a los ídolos. Por eso las naciones se les compara con los ídolos que adoran. ¿Qué se va a hacer con las naciones que están en tinieblas, que están ciegas, que no pueden andar, que son inútiles, que son como menos que nada? O en palabras del Nuevo Testamento, que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué siervo puede surgir de entre las naciones para salvar a las naciones si todos los siervos se han vuelto inútiles? ¿Y qué decir de Israel, que se entregó a la idolatría y que se volvió como las naciones? Ese Israel que debía de ser luz a las naciones, que debía de ser el siervo de Dios para traer bendición, fracasó. Y se requería un mayor y mejor Israel, un siervo perfecto, que viniera del cielo, pero que fuera semejante a nosotros, para salvarnos de nuestra triste, terrible condición. Pero hermanos, por eso dice el versículo 6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Este era un premio que debía de recibir el siervo por sus sufrimientos, por su obediencia. No solamente que restaurara a Israel caído, sino a las naciones que estaban en tinieblas, como un premio por su obediencia. Tú, amado hermano gentil, yo, somos esa recompensa del siervo por sus sufrimientos. Y cuando nosotros anunciamos el Evangelio a las criaturas, estamos expandiendo ese reino y haciendo que ese premio lo reciba el Hijo de Dios. Ven, hermanos, cómo es relevante nuestro evangelismo. El Hijo de Dios recibe gloria cada vez que un alma se convierte, porque se cumple esto que estamos aquí considerando. Pero nosotros leemos ahí en ese versículo 6 que antes de ser el siervo comisionado a las naciones, él debía de tratar con Israel, con el pueblo del pacto. Y esto lo podemos ver, hermanos, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando una mujer extranjera, sirofenicia, se acercó a Él buscando su favor para pedir que sanara a su hija, que estaba atormentada? ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús vino primero a los judíos. Ese era el orden que Dios había establecido. Recordando el estudio de la confesión, Dios soberanamente revela el Evangelio como Él quiere, y Él decidió que primero fuese al pueblo judío. Y así pasamos al segundo punto, hermanos. El Hijo de Dios fue escogido para restaurar a Israel. ¿Recuerdan, hermanos, que dijimos al principio que este título del siervo es un título honorífico que Dios da a alguien que Él llama para comisionarlo a alguna tarea especial para bendición de su pueblo, ¿verdad?
Y dijimos que había distintos tipos de siervos. Y en ese segundo peldaño estaban esos siervos especiales, que eran los profetas, apóstoles, pastores que Dios llamaba. Pero también, si ustedes recuerdan, había no solamente siervos individuales, es decir, personas, sino también en este segundo peldaño, en estos siervos especiales, hay siervos colectivos. Y uno de esos siervos colectivos es el pueblo de Israel, a quien Dios llama su siervo. En el libro del profeta Isaías, muchas veces cuando se habla del siervo de Jehová, se está refiriendo al pueblo de Israel. Y esto ha traído mucha, no sé si llamarle confusión, o más bien muchos incrédulos se han aprovechado de esto para decir que el siervo sufriente de Isaías 53 no es Jesucristo, sino el pueblo de Israel. Algunos otros dicen que ese siervo sufriente no es el pueblo de Israel, sino un remanente de entre el pueblo de Israel. Algunos otros han llegado a decir que es el propio profeta Isaías. Pero todos estos hombres que dicen esos disparates es porque niegan el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento da testimonio de que no solamente Isaías 53, sino todos los cantos del siervo y todas las profecías que el Antiguo Testamento hablaban del Mesías se refieren a nuestro Señor Jesucristo. Pero no es necesario que vayamos al Nuevo Testamento. El propio Antiguo Testamento, el propio canto del siervo que estamos considerando, nos muestra que este siervo no puede ser Israel. Tiene que ser uno mayor. Vamos a ir para allá, hermanos. Pero quería mencionar esto. Fíjense, hermanos, la tarea que tenía Israel como siervo del Señor. Acompáñenme a Isaías 42, del 18 al 20. Ahí atrásito, Isaías 42, del 18 al 20. Fíjense cómo Dios le habla a su pueblo de Israel. Dice, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido? Ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos, y no oye. Ahí pueden ver, hermanos, que se está refiriendo al pueblo de Israel, que le llama sordo, ¿verdad? Que se hizo ciego. En pocas palabras, se volvió inútil. Eso no puede hablarlo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es incoherente. Jesús oyó, Jesús veía, Jesús obedeció en todo, pero Israel, como el siervo del Señor que debía de ser de bendición a las naciones, fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque abandonó la ley de Dios y se volvió a los ídolos. Eso es lo que nos dice el libro de Isaías. Eso es lo que les advirtió Moisés que ellos harían, ¿verdad? Entonces no puede referirse este siervo especial a Israel. Continuamos leyendo, hermanos, Isaías 49, versículos 1 al 3 dice, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Antes de llegar a este pasaje, hermanos, quería aclarar acerca de lo del siervo, porque aquí explícitamente Dios está diciendo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Este siervo que fue escogido,
Este siervo que es guardado por Dios, este siervo que es usado por Dios como un arma de guerra para vencer a sus enemigos, ya sea salvando o ya sea humillándolos debajo de sus pies, es este siervo llamado Israel en el cual Dios se gloría. Aquí entramos en un conflicto, porque sí se está refiriendo a Israel. Y por eso es que a veces algunos llegan a esas conclusiones de el siervo sufriente no puede ser el Mesías, es el pueblo de Israel. Pero aquí tenemos que aclarar este asunto, ¿verdad? Tenemos que lidiar con esto que aparentemente es un problema, pero si nosotros estudiamos el texto, no es un problema, es muy claro, hermanos. Tenemos aquí a este siervo, primeramente, que es este profeta que anuncia la palabra de Dios. Este siervo que es elegido desde antes de nacer. Este siervo, como dije, que es un instrumento eficaz en las manos de Dios, como un instrumento de guerra. Es una espada este siervo, pero también es una saeta. Es una espada, dice un comentarista, para vencer a los cercanos como los judíos, pero también es una saeta para vencer a los lejanos, que son los gentiles. Una bonita ilustración que usa ese comentarista. Y aquí esta espada, hermanos, como ustedes conocen, esta espada se le relaciona con la palabra de Dios, con esa palabra que es predicada, con esa palabra por la cual los hombres son salvos, porque por esta palabra creen, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta palabra que es más cortante que toda espada de doble filo. Esta palabra de Dios que vence, que nos ha vencido a ti y a mí, hermano, al humillarnos y rendirnos ante este Rey en términos de paz. Pero esa espada, amado amigo, que si tú no te arrepientes y no confías en Él, irá contra ti en juicio para nunca más ver su santo rostro, sino su santo rostro airado, eternamente condenado. Porque ese es el doble filo que tiene el Evangelio. El Evangelio salva a los pecadores, pero también sella la condenación de los que no creen. Eso es bien claro en las Santas Escrituras. Pero también es esta flecha que es guardada en la aljaba, que es guardada por Dios, este Hijo de Dios. ¿Verdad? Como leemos que esas saetas son esos hijos que son guardados en la aljaba como un símbolo de protección, porque Dios protegería a su Hijo mientras Él estaba aquí en la tierra. Él lo ocultaría hasta el tiempo de su manifestación. ¿Recuerdan, hermanos, cuando muchas veces nuestro Señor Jesucristo hizo milagros asombrosos y la gente en respuesta quería nombrarlo rey? ¿O se acuerdan cuando sus hermanos que no creían en Él le dijeron, ¿por qué no te manifiestas? ¿No? ¿Por qué no te presentas ante las personas? ¿Quién eres verdaderamente? Pero ¿qué dijo Jesús? Que su tiempo aún no había llegado. Cuando querían hacerlo rey, Él no lo permitió, ¿verdad? Porque estaba escondido por Dios hasta el tiempo que debía de ser revelado, hasta el tiempo de ser manifestado. Pero también este Hijo de Dios debía de ser guardado, guardada su vida. ¿Cuántas veces no quisieron apedrearlo? ¿Cuántas veces no quisieron matarlo? Pero no pudieron porque aún no había llegado su tiempo, ¿verdad? Él se escondió. Aun cuando Herodes quiso matarlo, el Señor Jesucristo tuvo que huir de ahí a Jerusalén, diciendo que su tiempo no había llegado, ¿verdad? Que Él haría esto y aquello, pero su tiempo no había llegado porque Él debía morir en Jerusalén, como todo profeta. Eso es esta imagen, hermanos, que vemos aquí
diciendo que puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, esa protección, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Este lenguaje de guerra y de protección, ¿verdad? Y esto concuerda, hermanos, porque todos estos cantos, y llegando al cuarto canto, no podemos evitar ver ese lenguaje bélico. No podemos ver que este siervo, además de que es un siervo humilde, también es un siervo guerrero que vence a sus enemigos y que es premiado con un botín de guerra. Por eso es que encontramos este lenguaje de armas de guerra. Por eso, hermanos, también este siervo que sería llamado desde el vientre nos muestra que este sería un profeta, como Jeremías. Si me acompañan a Jeremías 1:5, vean el llamado al ministerio del profeta Jeremías. Jeremías 1:5. Dice, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjense el patrón, hermanos, llamado antes de nacer y comisionado a las naciones. Ahora, fíjense el llamado de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 1:15. Comparémoslo. Perdón, de Juan el Bautista, de otro profeta, de Juan el Bautista. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Pueden ver el patrón? Bendecido desde antes de nacer, lleno del Espíritu antes de nacer, para ser de bendición al pueblo de Israel. Y nuestro Señor Jesucristo reúne estas dos cosas. Fíjense cómo en Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuevamente, bendición antes de nacer, llamado antes de nacer, se le puso un nombre que es el nombre de Jesús, que significa Jehová salva, y ahí va relacionado con su misión, que era ser de bendición, ser de salvación para su pueblo de Israel, pero también su pueblo gentil. Y bueno, hermanos, para resolver ese dilema que dijimos, ¿por qué es que el versículo 6 se refiere ahí a este siervo especial como Israel? Israel, mi siervo. Aquí podemos abordarlo, hermanos, con el propio texto. Nada más déjenme encontrar aquí la nota, hermanos, porque me adelanté. Fíjense el versículo 5. Dice, cuando el siervo de Jehová, que se identifica con Israel, dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Si el siervo del Señor es el pueblo de Israel, ¿por qué es que aquí
este siervo del Señor es comisionado para hacer volver a Dios a Jacob y para congregarle a Israel. ¿Acaso Israel puede hacer volver a Israel? ¿Acaso el pueblo de Israel puede hacer volver a Dios a Israel? No tiene sentido. Necesitamos otro Israel. Ahora alguien puede decir, está bien, no puede ser el pueblo de Israel. Quizá es el remanente de Israel, el remanente fiel del pueblo de Israel, el cual puede redimir al pueblo infiel de Israel, como algunos dicen. El versículo 6 que nos dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. No necesitamos ir al Nuevo Testamento. El propio canto que estamos considerando nos deja claro que no puede ser el pueblo de Israel el que restaure a Israel, ni puede ser el remanente de Israel el que restaure al remanente de Israel. Necesitamos otro Israel. ¿Y quién puede ser ese otro Israel? Sino el siervo especial, ideal del Señor. Y esto no es extraño para los autores del Nuevo Testamento. ¿Qué dice Mateo citando al profeta Oseas? Fíjense en Oseas 11:1. Si me acompañan, hermanos. Mateo cita este texto de Oseas 11:1 que dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Si nosotros vamos al texto del profeta Oseas y alguien nos pregunta, ¿a quién se refiere ahí como su hijo? La respuesta es el pueblo de Israel. Tenemos que decir eso. Ahí se está refiriendo al pueblo de Israel. Dios llamó de Egipto a su pueblo. Dios amó a su pueblo Israel. Pero entonces, ¿por qué Mateo cita este texto y lo aplica a Jesucristo cuando después de que fueron perseguidos por Herodes, huyeron a Egipto? Y cuando murió Herodes, José y su familia trajeron de vuelta a Jesús a la tierra de Judá. Y entonces ahí Mateo dice que se cumplió la escritura del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Oseas está conectando al pueblo de Israel con Jesucristo sin ningún problema. Si nosotros hoy en día hacemos eso, temerariamente nos acusarían de estar alegorizando la Escritura, tratando de encontrar a Jesucristo donde no está. Pero los autores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, vieron allí a Jesucristo. ¿Cómo es que lo vieron? ¿Acaso está forzando el texto para que encaje con la historia? No, sino que los autores del Nuevo Testamento sabían que Israel como pueblo era un tipo, una sombra que nos apuntaba, que nos señalaba a uno mayor, a un mejor y mayor Israel, a Jesucristo, a uno y mejor siervo, a un mejor profeta. Así como cuando estamos meditando en Samuel, vemos a Jesucristo a través del rey David, ¿verdad? Porque es un tipo de Cristo. También Israel es un tipo de Cristo. Así es que por el propio texto y por la teología que nos habla acerca de los tipos, sabemos sin duda que aquí se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Era importante hacer este énfasis, hermanos, porque está muy fuerte el ataque del modernismo, muy fuerte el ataque de los liberales para negar todo
toda aquella profecía, todo lo milagroso en las Escrituras. Están tratando de negar a este Cristo, tratando de presentar a un Jesús histórico, pero no a un Jesús divino. Y eso es delicado, es gravísimo. Entonces es importante que nosotros veamos las Escrituras a la luz de las propias Escrituras. Y finalmente, hermanos, pasemos a nuestro tercer punto. Es verdad que el siervo tendría éxito en su misión. ¿Por qué? Porque fue llamado por Dios desde antes de nacer, porque fue lleno del Espíritu de Dios, porque contaba con el favor de Dios, porque tuvo una misión especial a Israel y a las naciones. Estaba el éxito asegurado. Sin embargo, esto no sería sin sufrimiento, sin pasar por pruebas duras que casi desalientan al siervo. Por eso era necesario que este siervo escogido confiara en Dios y fuera recompensado. Dice el versículo 4, Isaías 49, pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. El siervo experimenta desaliento al ver que la mayoría del pueblo judío no creyó. Como bien dijo el apóstol Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No es cualquier cosa. El siervo Jesucristo como hombre, como verdadero hombre, experimentó el rechazo y el sufrimiento que esto implicaría. No es un rechazo como el que tú y yo sufrimos. Aquí estaba él comisionado por Dios, lleno del Espíritu de Dios, teniendo el entendimiento del poder de Dios y viendo a la gente rechazar a Dios. No era cualquier cosa esa experiencia que vivió nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta expresión de por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. No es que Jesucristo haya perdido la fe, no, eso sería pecado. Pero esto nos muestra la experiencia humana del sufrimiento del Hijo de Dios. Pero sigue diciendo, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Estas es las palabras de alguien que pone su mirada en el galardón. Alguien que pone su mirada en su Dios que lo ha enviado. Que a pesar de lo que experimenta, él se mantiene viendo al invisible, a su Dios. Ahí vemos que Jesucristo nunca perdió la confianza en su Padre. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Hermanos, las personas, todos nosotros, que nos preparamos de antemano en cualquier cosa que emprendemos, que invertimos tiempo, dinero, esfuerzo, que soportamos desvelos, desgaste emocional y físico, que vemos la meta y el logro de nuestros sueños a un paso del camino, pero que inesperadamente sufrimos un revés que termina por arruinar ese plan por el cual tanto nos desgastamos. Es natural que suframos desaliento, frustración, y muchas veces es porque ponemos nuestra confianza en esas cosas, en esos sueños o en nosotros mismos. Pero el Hijo de Dios no se desalentó, como vimos en el primer canto, ni desmayó. ¿Por qué? A pesar de que el sufrimiento de él fue mayor que el tuyo y el mío. A pesar de la pérdida de él fue mayor que la tuya y la mía. Y si él es verdadero hombre, ¿por qué no se desanimó hasta la muerte? Porque él se mantuvo viendo a su Dios. Y este es
la experiencia de todo cristiano, que aunque venga la prueba, que aunque vengan las tormentas, que aunque perdamos todo, aún así esto no nos desalienta, porque nuestra confianza está en la roca inamovible, Dios, la roca firme. Querido amigo, ¿en dónde está tu confianza? Si tu confianza está en ti o en las cosas que haces, no te lo garantizo yo, sino Dios, vas a fracasar. Y si mueres confiando en ti y no en Cristo, irás al infierno. Pero si pones tu confianza en aquel Dios que no cambia, que no se mueve, que permanece firme para siempre, que es veraz, que no miente, entonces estarás seguro. Aunque pierdas la vida, en realidad la habrás ganado, como Él dijo. Por eso, hermanos, esta obediencia firme del Hijo de Dios trajo su recompensa. Cristo fue recompensado, grandemente recompensado. Está siendo recompensado, ha sido recompensado, está siendo recompensado hoy y será recompensado cuando Él venga. El Cordero es digno de recibir la gloria por sus sufrimientos. Y esta recompensa sería un pueblo de toda tribu, lengua y nación. Este sometimiento voluntario de las naciones, tanto de judíos como de gentiles, como dice Isaías 55:5, he aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Ves, querido amigo, querido hermano? Puesto que Dios ha honrado a su Hijo, por eso los gentiles y los judíos vienen a Él y se rinden y le obedecen y le sirven. Oye, pero ¿qué de aquellos rebeldes que nunca vendrán a Él? También inclinarán sus rodillas y sus lenguas estarán en el piso, y el Rey pondrá su cabeza sobre sus cuellos, pero todos se someterán a este Rey por su obediencia, por su fidelidad, por sus sufrimientos. Yo no lo puedo expresar mejor, hermanos, que el Salmo 2, si me acompañan. Y con esto terminamos antes de las aplicaciones. Salmo capítulo 2. Vean la honra que recibe este hijo. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén, hermanos. Este siervo de los tiranos, como dice el versículo 7, este siervo de las naciones que se sometió
a una de las autoridades que le juzgaban injustamente, como el caso de Pilato. Ahora esos, en el día final, tendrán que besar los pies del Hijo. Pilato estará allí, delante del Rey, para recibir la sentencia final de este Rey justo y santo, ¿verdad? Así es que, hermanos, terminemos con aplicaciones. ¿Cómo podemos aplicar este precioso segundo canto? Hermanos, vimos que Cristo fue escogido para bendecir y para ser bendecido. Y así debemos imitar a este siervo, hermanos. Nosotros también hemos sido llamados, hermano cristiano, ha sido llamado para bendecir a otros, pero también para que tú seas bendecido, hermano. Somos llamados a bendecir predicando la palabra, en honor a este texto. Predicando verbalmente la palabra, anunciando el Evangelio. ¿Nuestro testimonio es necesario? Claro que sí. Pero no sustituye el que le prediquemos a alguien el Evangelio. Lo vimos en este canto. El mismo Hijo de Dios predica la palabra a las naciones. Y el mismo Hijo de Dios comisionó a sus discípulos a predicar la palabra. Tú y yo somos llamados a predicar este mismo Evangelio. Como dijimos en la confesión, Dios está con nosotros. Como dijimos en la meditación, Dios está con nosotros. Pero también hemos sido llamados a bendecir a la iglesia, al restaurar al hermano caído, al restaurar, al ayudar al hermano que es tentado, al que está a punto de abandonar la fe. También de esta manera somos de bendición a otros, exhortando, animando, consolando, llevando, orando por ellos, llevándolos en nuestras cargas. De esta manera también bendecimos a otros. Y somos llamados a heredar bendición porque hay un galardón. Porque cuando nosotros somos fieles a Dios, Él no es injusto para olvidar todo lo que hemos hecho para Él. Hay recompensa. Esto también debe animarnos, hermanos. Somos escogidos para confiar en tiempos de dificultad. No desanimarnos mirando a nuestro Señor Jesucristo. Ese ejemplo, ¿verdad? El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Se mantuvo viendo a Dios, honrando a Dios, buscando su gloria, el deleite de Dios y las glorias que vendrían después de sus sufrimientos. Nuestros sufrimientos son ordenados por Dios, debemos de ser pacientes porque vendrá la recompensa. Y finalmente, amigo no cristiano, amigo que vienes aquí, nos alegra que estés aquí. Es un gozo para nosotros ver personas que vienen aquí a escuchar la palabra de Dios con la esperanza de que Dios los llame de forma eficaz. Sabemos que esto solo lo puede hacer Dios, pero es a través de la locura de la predicación del Evangelio. Cristo te llama, amado amigo, a la salvación. Así como inició este primer canto, ¿recuerdas? Oigan, costas, pueblos lejanos, Cristo llamando a las naciones, no un hombre cualquiera, sino el Dios hecho hombre llamando a las naciones, diciéndoles, oigan, pueblos lejanos. Y cuando Dios llama a alguien y lo hace oír, este muerto vive.
Ese es el poder de Dios, amados hermanos. Cuando Él inició su ministerio, dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esa profecía de Isaías se cumplió cuando Cristo vino aquí físicamente a esta tierra, después de ser bautizado, después de pasar ese tiempo de prueba, 40 días en el desierto, como Israel, 40 años en el desierto. Así como Israel fue alimentado con el maná y a pesar de eso desobedeció a Dios, el segundo Israel no comió pan alguno en el desierto y pasó la prueba, cosa que Israel no. Este Cristo, después de esa prueba, comenzó su ministerio diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese mismo siervo que llamaba a las naciones, ahora aquí nos aclara más cómo las llama. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el reino de Dios ya ha llegado. Cuando Cristo vino, el reino vino con Él. El reino sigue avanzando. Querido amigo, si te sigues deleitando en el mundo, en las cosas que te ofrece este mundo, escucha bien, ese mundo ya ha sido derrotado. El reino sigue avanzando. Hoy en día sigue avanzando. Cada vez que una persona se convierte, este reino sigue avanzando. Hoy personas están viniendo al arrepentimiento. No lo estamos viendo porque la obra es misteriosa, pero hoy sigue avanzando. Hasta que Cristo venga, porque Él es digno, amigo. Así es que ven a Él, amigo, en arrepentimiento y fe, porque Él ya ha hecho la obra.